¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches y gracias como siempre por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión. Les doy la bienvenida a esta mesa de análisis y debate político para hablar siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy, concretamente, vamos a hablar de la regulación de los medios de comunicación en México. Recuerdo también que el pasado 27 de agosto el diputado federal por el Partido del Trabajo, Óscar González Yáñez, propuso en la plenaria de su grupo parlamentario regular, así como lo dijo, a los medios de comunicación. Esto, por supuesto, desató una gran polémica y tanto el Partido del Trabajo como la Secretaría de Gobernación se deslindaron de estas declaraciones. Así fue, como le vamos a presentar a continuación, este momento. Traemos nuestra agenda de medios de comunicación. Si nosotros no regulamos a los medios de comunicación, se van a convertir en el instrumento fundamental de la derecha en el 21 y en el 24. Solamente ganamos las elecciones, pero no hemos desmantelado los poderes fácticos. No los hemos regulado. Bueno, y por supuesto hubo reacciones del presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. Fue cuestionado también sobre el tema de la conferencia mañanera y ahí afirmó también que el gobierno federal está en contra de la regulación y de la censura. Esta también que le vamos a presentar fue su declaración al respecto. A ver si yo soy partidario de la libertad de expresión. No creo en la regulación. Creo, como lo sostenía Sebastián Lerdo de Tejada, que la prensa se regula con la prensa. O sea, no tiene que haber censura, tiene que haber libertad absoluta. Y así como lo escuchamos, y pese a que López Obrador se ha postulado a favor de la libertad de expresión, también tenemos que decir claramente que sus declaraciones parecen contradictorias y durante las conferencias mañaneras lo hemos visto inclusive lanzar expresiones como estas contra la prensa. Porque no me gusta. Yo les digo a los de la prensa conservadora, les digo prensa fifí. Existe una prensa fifí, no es una invención. Existe el partido de los fifí, existe el conservadurismo, es propaganda, es para afectarnos. Ya ven cómo es el AMPA del periodismo. No todos, desde luego, o sea, no todos. No. Sí, pero en el AMPA del periodismo se usa mucho que la calumnia, cuando no mancha, tizna. No todos, solo algunos. Habrá que saber exactamente a quiénes se refiere o si se refiere solamente a un gremio o a esta AMPA, como le ha llamado también en algunas ocasiones, también a los científicos, le ha llamado también así a diferentes gremios y ahora también los periodistas somos parte del AMPA o de este medio también al que pues no está completamente de acuerdo con lo que se expresa a partir de las políticas de su gobierno, de la Cuarta Transformación. Pero bueno, para analizar este tema, para debatir y para desmenuzarlo de manera muy precisa, hoy nos acompaña aquí en la mesa de análisis político el periodista y columnista del Heraldo Media Group, Álvaro Delgado, compañero y amigo. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido, Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches a la audiencia. Perfecto, pues muchas gracias. Vamos a empezar ya en un momento más para analizar este tema que de alguna manera nos concierne a todos los que trabajamos Sin duda. en los medios de comunicación, ¿no? También tengo el gusto, antes de empezar, el gusto de saludar y de presentar al diputado federal por el Partido del Trabajo, Óscar González Yáñez. Diputado, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, y bienvenido. Maximiliano? Muy bien, Álvaro. ¿usted? Y sobre todo, buenas noches al auditorio. Muchas gracias. Pues a ver, hay una gran polémica, es evidente esta gran polémica, pero sobre todo a partir y a raíz de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, que no es la primera vez, sino desde hace mucho tiempo a quienes llama o nos llama, prensa fifí, también nos dice que somos parte de esta mafia, si se le puede decir, del poder a partir de las cosas que nosotros decimos, publicamos, expresamos y que de alguna manera no están de acuerdo en su gobierno. Entonces, la pregunta es, y la pongo aquí en la mesa para los dos, para empezar con este análisis y este debate, Álvaro, ¿es necesaria esta regulación de los medios de comunicación? ¿Sí, no y por qué? Todo proceso de transformación política y en particular un proceso de transición a la democracia después de
décadas de un régimen hegemónico, en el que incluyo también a los gobiernos del PAN, exige una adecuación en todos los órdenes, incluyendo la legislativa. Y eso significa regular, adecuar las leyes a las nuevas circunstancias de un país. ¿Para garantizar qué? Para garantizar derechos. Derechos, muchos de los cuales están claramente establecidos en la Constitución. Derechos a la libertad de expresión, no solamente de los periodistas, sino de todos los ciudadanos. Y un derecho que a veces se deja de lado, pero que también está en la Constitución, y es el derecho de la sociedad a estar informada. Así es. Yo pienso que no hay que tenerle miedo a las palabras. Yo pienso que no hay que tenerle miedo a la palabra regulación. El presidente de la República dice no estar de acuerdo con esa expresión porque, una vez más, como en muchos temas, retrocede al siglo XIX y particularmente pone como ejemplo a los liberales, en este caso para decir que la prensa no se regula, no se regula con la prensa, como decía Lerdo de Tejada. Y es verdad, pero estamos hablando de muchos años atrás, en un México diferente, en el que prevalecía la prensa escrita, no existía la radio, no existía la televisión y menos existía el Internet. Es natural que con el paso del tiempo exista la posibilidad de modificar leyes. Se hizo ya con la ley de imprenta, que estuvo vigente desde 1917 hasta hace unos cuantos años. Se reguló la prensa, se reguló inclusive para beneficio de los propios medios de comunicación. En la ley de imprenta se penalizaba con cárcel a quienes violaban justamente esta ley de imprenta. Se debe regular a los nuevos medios. De hecho, ya se ha hecho y se está haciendo de manera permanente. La creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene que ver exactamente con eso. Yo pienso que el hecho de que haya alguien, en este caso alguien desde el legislativo, alguien desde la coalición gobernante, formulando una propuesta, y que además lo tenemos aquí enfrente para deliberar, es saludable para la sociedad. Y el hecho de que nos encontremos aquí frente a ciudadanos, por supuesto que es útil. Vale la pena desmenuzar el tema, vale la pena mirarlo con la apertura que exige también los nuevos tiempos del país y no descalificarla de antemano. Creo que ese es un error del presidente, un error de la secretaria de Gobernación, un error del coordinador del Partido del Trabajo, un error absolutamente contrario al acierto que es esto, el encontrarnos aquí para discutir un tema que concierne no solamente a los periodistas, sino a toda la sociedad. Totalmente. Diputado González, conforme a esta premisa de mi compañero Álvaro. La verdad me gusta mucho escuchar a Álvaro, Sí. porque nos permite ampliar el debate. Yo he planteado, la palabra regulación puede gustar o no gustar. Digo, creo que ese es lo de menos y podríamos buscar una palabra más amable. ¿Y a qué se referiría con que sí o puede gustar afable? o a no gustar? ¿A qué Porque hay parte quien o le a qué gusta que sector? te regulen y hay quien te digan que puedes hacer y que no puedes hacer. Podríamos buscar una palabra más afable. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estoy buscando yo en lo particular? Porque sí, a algunos compañeros de mi propio partido, mi fracción, pues no les agrada mucho. Está bien. Es el iniciar un proceso de discusión. O sea, yo voy a presentar una propuesta, una iniciativa. ¿Qué significa iniciativa? Iniciar un proceso de discusión que puede terminar en una ley o no en una ley. Y como bien dice Álvaro, ¿por qué lo descalificas de antemano cuando no la conoces? Cuando no la conoces. Porque incluso hay que decir en el contexto que se da ese comentario. En una reunión privada, por ejemplo, yo me atrevería a decir... De la bancada de Morena, entiendo. No, de Ni la siquiera bancada del PT. No era la bancada del PT, donde Álvaro, que estuvo hace un momento, Mario Delgado, fue invitado. Y yo le decía, nosotros tenemos nuestra propia agenda. Morena tiene su agenda y nosotros tenemos nuestra propia agenda. A ver, ¿en qué momento nosotros invitamos a una persona que me grabó?
¿En qué momento? Bueno. En una reunión privada. Pero en una comida, en cualquier lugar, esto, Bueno, que ya perdón. lo carga todo el mundo, puede Está ser bien, algo. está bien. Ya me grabaste. Ahora, ¿qué te da derecho a que lo difundas? Ahora, ¿qué te da derecho a interpretar lo que yo pensé? En ningún momento yo dije censurar o regular la libertad de expresión. En ningún momento. Y lo claro, no estamos pensando en regular la libertad de expresión. La libertad de expresión debe de crecer cada vez más en nuestra sociedad. Y eso estamos convencidos. Y afortunadamente mi partido y mis compañeros de mi fracción están de acuerdo. Pero es iniciar un proceso de discusión. ¿Qué estamos buscando? Los medios de comunicación han logrado tener un poder tal que han quitado y puesto presidentes en nuestro país y en otros países de América. Con su comunicación, habrá quien le llame manipulación, habrá quien le llame información sesgada, o habrá quien le llame simplemente información generalizada. Entonces, lo que tenemos que hacer es no crear hombres ni mujeres poderosos, sino lo que tenemos que generar es una sociedad poderosa, informada. Cuando la sociedad esté enterada de todos los detalles y todo lo que se dice de los asuntos públicos, esa sociedad va a ser más fuerte y va a poder conducir su propio destino. Y eso es lo que estamos buscando nosotros. ¿Cómo hacer que los medios de comunicación cumplan ese papel histórico y relevante, además de relevante, de informar a la sociedad todos los asuntos públicos, con veracidad y con objetividad? Eso es lo que estamos buscando. Y la libertad de expresión, bienvenida. Y al contrario, hay que desarrollarla muchísimo más. Hay casos muy claros que yo comento, ¿no? Si se dice un dato o no de lo que es el gobierno. Si tú haces un estudio de todos los medios de comunicación, apareciera más el dato cero crecimiento que la perspectiva que plantea el presidente de 1.5 de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que está recibiendo más la información? Habría que dividirlo. Esta es la información y esta es la opinión. Y la opinión bienvenida, pero también bienvenida la información objetiva que tenemos que hacer. Por ejemplo, a mí me llaman la atención los derechos de réplica. A mí el señor, ¿cómo se llama este señor? Bruce Healy, que lamentablemente escuché su programa. Yo le mandé decir, oiga, ¿sí sabe lo que es una iniciativa? Iniciativa de ley. Dice la Real Academia, que da principio a algo. Derecho a hacer una propuesta. Acto de ejercer el derecho de hacer una propuesta. Acción de adelantada a los demás. Y el señor me llamó, por cierto, que le voy a hacer un reclamo público, no me ha dado mi derecho de réplica. Aquí tiene, por supuesto, el derecho de réplica en televisión abierta y tiene toda la libertad. Ustedes lo han hecho bien. Claro. No tengo queja con Heraldo, como bien dice el presidente. Algunos no. No, y además es un derecho que, como los derechos de libertad de expresión, tenemos todos. Bueno, ustedes tengo como una servidores semana públicos. esperando que me dé mi derecho de réplica. Me llamó tipejo. ¿Y qué significa tipejo? Persona ridícula y despreciable. ¿Perdón? ¿Él tiene derecho a opinar sobre mi persona? En fin, no me voy a meter a defender a mi persona, pero creo que lo que hay que defender es el derecho a la réplica para tener objetividad y tener diversas opiniones sobre algo. Y argumentos, Y justamente. argumentos, Totalmente. ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo los espacios que tiene el Estado, Ujú. ¿sí?, no tienen prioridad en los medios de comunicación. Ejemplo, yo quiero lanzar como gobierno, ya sea estatal o federal, una campaña contra las adicciones, una campaña contra enfermedades, una campaña de protección sobre desastres naturales. No tienen prioridad en los medios de comunicación. Los medios de comunicación te la mandan al horario A y no te la mandan al horario AAA, por ejemplo. Y que son cosas que se requieren en una sociedad, Y dar los espacios suficientes necesarios para que esa sociedad esté enterada e informada. Ese es el papel de los medios de comunicación. ¿Quién regula, por ejemplo, el rating? No hay quien lo regule. Y entonces cada medio de comunicación cobra lo que considera. Y ahí puede haber hasta fraudes. Y lo digo con la seriedad del caso. Hay algunos medios de comunicación que dicen, es que yo cobro tanto y al particular le cobran más y entonces se evaden impuestos. Porque no hay una tarifa regulada. A los taxistas se les da una tarifa regulada. A un taxista. Tú puedes cobrar tanto y cobras tanto por kilómetro y de tal horario a tal horario cobras esto. A los medios de comunicación no. No hay quien regule eso. Habría que revisarlo.
Aquellas que más... Entonces, para estar claro, su propuesta para regular a los medios de comunicación va por ese entorno. Va por ese entorno, no censura. No por la libertad de expresión. No, hombre, o sea, la libertad de expresión es claro bienvenida y todo el mundo tiene derecho. Todo el mundo tiene derecho a decir y considerar lo que cada quien quiera. Lo que sí, cuando tienes la responsabilidad de estar al frente de un medio de comunicación, tienes la obligación de ser objetivo, dar tu opinión y tu libertad de expresión. Y después tienes la obligación de dar tu derecho de réplica, que nos permita a todos enriquecer una opinión. Por ejemplo, nosotros vamos a generar foros que nos permitan a nosotros que todo el mundo opine. ¿Cómo podemos hacer esto y cómo no? Por ejemplo, a mí me preocupan los periodistas que les llaman freelance, que no tienen salario. Me preocupan los periodistas que bueno, algunos lamentablemente han hasta perdido la vida. ¿Le preocupa porque no tienen una línea editorial? ¿Porque no tienen una...? No, me preocupan que no tienen seguridad social, me preocupa que no tienen un salario, cuando son profesionales de la comunicación y no la tienen. Me preocupa su seguridad cuando dan una información objetiva y corren riesgos. Me llama mucho la atención eso. O sea, sí me preocupa. ¿Cuántos periodistas somos de los países que más periodistas mueren asesinados por ejercer su profesión? Habría que revisarlo. Bueno, esa es regulación, generar mecanismos desde el legislativo, claro, precisamente para garantizar, por ejemplo, el acceso a la seguridad social de periodistas que carecen de ella. Generar condiciones precisamente para que los periodistas que están padeciendo agresiones en todo el territorio nacional verdaderamente tengan garantías por parte del Estado mexicano. Para ejercer la libertad de expresión. Para hacer su trabajo. Claro. Pero ni siquiera se tendría que considerar eso, es como el libre derecho para salir a la calle. O sea, ninguno de nosotros le pedimos permiso al gobierno para salir a la calle. Sí, pero hay actividades que son más riesgosas que las otras. Un periodista, por producto de su investigación y su trabajo, evidencia algo que lo pone más en riesgo que otro ciudadano. Entonces debe haber una protección particular hacia este sector profesional que carece de esa protección, ¿no? Pero eso se hace desde las instituciones del Estado. O sea, por eso digo, desde el legislativo, en este caso usted es diputado federal, con facultad, con capacidad de poder generar iniciativas que finalmente son efectivamente propuestas. Claro. En el caso de regular medios de comunicación, insisto, no hay que tenerle miedo a la palabra, pero sí hay que dimensionar las palabras y los alcances que la regulación puede tener. Dicho todo lo anterior, por ejemplo, creo que muchas veces hay, también desde el ámbito de la política, el apetito de control. Sí, claro. Siempre es una histórico, es histórico la confrontación que hay entre periodistas y políticos, entre políticos y medios de comunicación, en general del poder público. Y cuando hablo de poder público, no me refiero, como a menudo suele ocurrir, solamente el Ejecutivo. Desde el Legislativo, desde el Poder Judicial, desde los propios organismos constitucionales autónomos y desde otros poderes metaconstitucionales o fácticos, se ejerce presión para regular o no regular. Regular a favor de ciertos intereses, que seguramente es parte de del razonamiento para regular y evitar que poderes ajenos a los constitucionales interfieran, por ejemplo, en un proceso de transformación política como el que está enfrentando hoy México. Yo recuerdo, y es importante siempre tener un poco de memoria, que cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997, la legislatura, la 57, inició un proceso para tratar de regular medios de comunicación en materias como el derecho de réplica, por ejemplo. Se generó un proyecto de ley de comunicación social que incluía también la publicidad oficial. Y la reacción que hubo de los medios en aquel momento, estoy hablando de hace 23 años, fue que se trataba de una ley mordaza. Y los medios que más
hablaban de la ley Mordaza eran los medios que se habían autoimpuesto esa mordaza durante décadas sin necesidad de ninguna ley. Yo pienso que en México estamos apenas empezando a generar condiciones de discusión para que las cosas que tienen que ajustarse desde el punto de vista jurídico a la realidad lo hagan. Padecemos un atraso atroz. ¿Por qué consideras que existe ese atraso? ¿Por qué hasta este momento? O sea, ¿cuáles son las condiciones políticas o sociales que han generado ese atraso? Bueno, porque venimos de un régimen hegemónico, primero. Y porque no se fueron generando las condiciones para hacer transformaciones de fondo. Retrocedo al 1997, 1998 y aún en el 2000. Para ejemplificar ese atraso, no se discutió en los ámbitos donde correspondía, en los ámbitos académicos, en los ámbitos profesionales, en los ámbitos legislativos, la posibilidad, por ejemplo, de regular la publicidad oficial. Hasta el año antepasado, y gracias a una exigencia de la Suprema Corte, se generó una ley que, por cierto, está absolutamente descontextualizada de la realidad actual para regular la publicidad oficial del gobierno federal. Eso muestra un atraso que no existe en todo el continente, para no hablar de Europa. Y la publicidad oficial ha sido, en el régimen hegemónico y en el proceso de transición a la democracia, una herramienta para reprimir y para castigar a los medios de comunicación. Todavía tenemos a estas alturas esa asignatura pendiente, que ni siquiera este gobierno, el de López Obrador, ha intentado siquiera actualizar. López Obrador, por ejemplo, habla de reducir a la mitad el gasto en publicidad gubernamental, 4.700 millones de pesos al año, la mitad, poco menos de la mitad que lo que gastó Peña en el último año de gobierno. Es un dineral. ¿Cómo va a distribuir la publicidad oficial? Con criterios absolutamente discrecionales, claro, igual como antes. Por eso digo que sin regulación. En un atraso, sin regulación alguna. Emitió un acuerdo por parte de la Secretaría de Gobernación en agosto, donde efectivamente detalla que no se va a usar la publicidad oficial para premiar ni para castigar a ningún medio, pero deja abierta un amplio margen de discrecionalidad que en el fondo quiere decir: yo no voy a pagar para que me peguen. Entonces, solamente con ese ejemplo digo que padecemos un gran atraso. Ya no digamos de algo que concierne particularmente a medios audiovisuales en radio y televisión o en internet, que todavía en ese ámbito estamos francamente atrasados también desde el punto de vista jurídico. Correcto. ¿Qué opina, diputado? Sí, evidentemente los medios de comunicación siempre hay una tentación por parte del grupo hegemónico en el poder de ser utilizados. Pues, y al revés. Y me voy, igual que Álvaro, me voy a la historia. Por ejemplo, ¿qué hacía antes un medio, una televisora, para no tener ningún problema? El presidente de la República le decía: el tapado es este. Y ya se lo decía a ese medio de comunicación, y ese medio de comunicación se encargaba ahora de hacerlo presidente. Después, ese medio de comunicación dijo: bueno, ¿por qué tengo que esperar a que me lo diga él? Mejor lo hago presidente yo. A lo que voy es al poder que tienen los medios de comunicación. Y Televisa hizo a Peña Nieto en esa lógica. En esa lógica. Bueno, ya que lo dices tú tan amablemente, pues ya. O como entonces el Tigre Azcárraga en ese entonces, le decían, este es el tapado. Y ahora sí, a echar a andar toda la maquinaria para hacerlo presidente. Pero la decisión ya estaba tomada, en este caso, dentro de un partido. Los medios de comunicación simplemente difundieron esa decisión. Sí, de acuerdo, pero era un poder muy grande, porque la capacidad que tú tenías para difundir esa información era muy amplia. Digo, hay que decirlo como es. En México, 11 familias tienen los medios de comunicación. 42% de los medios de comunicación están en manos de 11 familias. ¿Por qué no las democratizamos? ¿Y cómo se democratiza eso, diputada? Eso pudiésemos abrirlo a las radiodifusoras comunitarias, a las televisoras comunitarias, sí, pero no con tanta regulación, que sea más fácil hacerlo, más libre.
Porque en este país, en nuestro querido México, solamente puede tener un medio de comunicación quien tiene dinero. Pues sí. Y el que tiene dinero invierte ese dinero con un interés concreto, negocio y adquisición de poder. En consecuencia, no estamos democratizando los medios de comunicación y no estaríamos democratizando la sociedad. Ninguno de nosotros tres aquí nos alcanzaría para comprar un medio de comunicación. A mí sí, ¿eh? ¿Ah, sí te Usted no me alcanzaría? conoce. Bueno, al conjunto de los mexicanos no les alcanzaría. Quien quisiera tener una televisora, una revisora, no podría. Y en consecuencia está Ahora las redes sociales están haciendo un equilibrio interesante, pero hasta ahora. Pero los demás medios, donde la gente te va a escuchar involuntariamente. Por ejemplo, ¿Qué opina del papel de las redes sociales que están jugando justamente en este a mí me entorno? parece un espacio de libertad, un espacio... Creo que a veces culturalmente no tan bien entendido, pero bienvenida a la libertad en las redes sociales. Pero en esa Bienvenida. libertad de las redes sociales se genera la mayor cantidad de noticias falsas o fake news, como Sí, se le claro. conocen, y que también hacen un papel... Pero hay que decirlo, la diferencia de las redes sociales es que no es una concesión. Aquí es una concesión que te da el Estado. O sea, hay una responsabilidad social. Pues todavía más grave. Y te da el espacio, te da el espectro. Las redes sociales todavía es una especie, vamos a llamarle, de pantano y de selva, donde todavía se pueden suceder muchas cosas. Pero la diferencia está donde el Estado a ti te otorga un espectro, un espacio aéreo, donde tú puedes influir. Sobre todo yo me refiero, las redes sociales tú puedes tener acceso a lo que quieras y a lo que no quieras. Puedes escuchar a alguien y puedes no escuchar a alguien. Y no soy moralista, pero les voy a poner un ejemplo que a mí me llama la atención, porque la otra vez me lo dijo una persona, me dice, me subí a un transporte público, iba con mi niño de 9 años, iba escuchando la radio, el operador, ¿sí? Y empezó a decir, los diputados son unos estúpidos. Y entonces el niño le dijo a la mamá, mamá, ¿los diputados son unos estúpidos? Y la mamá, pues la verdad, mamá le dijo que chocosamente le dijo, algunos, algunos, no todos. Con toda la razón. ¿No? En fin. Pero entonces en ese momento tú ya estás construyendo una opinión involuntaria de algo que yo no quiero escuchar. Yo puedo escuchar lo que yo desee y hay cosas que yo no deseo escuchar y ahí es donde entra la responsabilidad. Pero entonces, si las redes sociales no están reguladas, ¿qué opinas? Primero para seguir a la siguiente pregunta. No, yo soy partidario del pluralismo. Yo soy partidario de la diversidad. Sí. Yo soy partidario de la libertad radicalmente. No podría dedicarme al periodismo si no creyera en eso. Claro. Sí, soy partidario de la diversidad en todos los ámbitos, incluyendo los medios de comunicación. Y soy partidario de que los medios de comunicación, sobre todo en un contexto como el actual, ganan a partir del profesionalismo con el que informan. Así es. Ganan a partir de que la sociedad entiende perfectamente que hay espacios de información y que hay espacios de opinión como es este, en el que se delibera, se discute de manera clara, abierta. Y con libertad. Y que si el televidente cree que lo que estamos diciendo no vale la pena, seguramente le va a cambiar. De la misma manera que si compra una revista como Proceso, donde yo trabajo hace 25 años, si no le gusta leer, no la compra. Claro. Y si no la compra, si no tenemos venta, pues ni modo, nos va a ir muy mal, no nos van a pagar mejor. De la misma manera que lo creo en el caso de la radio. Yo soy partidario de la diversidad y de la pluralidad y que en efecto el Estado tiene una responsabilidad en esto. No regular la libertad de expresión, pero sí garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información y fundamentalmente generar condiciones para que haya un piso parejo, sí, para que aún la gente que como ustedes no tienen dinero como yo para poner un medio de comunicación, lo puedan hacer. Sí, lo digo de esta manera para no ser tan solemne. El Estado debe generar las condiciones para que efectivamente existan medios de comunicación en una comunidad, en una zona a donde un privado jamás va a ir a invertir su dinero, porque es normal que la lógica del inversionista en un medio de comunicación sea la ganancia. Y va a tener más ganancias en la medida en la que va a tener más audiencia. ¿Y cómo se logra la audiencia? Pues siendo creíble.
siendo profesional, hablando con toda claridad, no escamoteando la información a la audiencia. Que eso la gente, la sociedad mexicana lo percibe perfectamente. Entonces, yo por eso digo, sí, yo creo que no hay que tenerle miedo a las palabras, hay que regular lo regulable. ¿Para qué? Para emparejar el terreno, y ese es un deber de las instituciones del Estado, un deber que debe ser supervisado también por la sociedad, por los medios de comunicación, por los periodistas. Yo defiendo el punto de vista, aunque no estoy de acuerdo con él, de Eduardo Ruiz Gili. Las consecuencias las va a padecer él si su auditorio ve que no es adecuado, correcto, ni siquiera educado llamar tipejo a alguien con el que no está de acuerdo. Correcto. Sí, no, y mucho menos que no te dé tu derecho a réplica. Sí, en un momento. Claro. Y por eso te quería preguntar, ¿tú estás de acuerdo en que lo haya llamado tipejo? Lógicamente no, eso es una broma, pero no. Hay otros que sí lo son, ¿eh? Sí, y sí los hay diputados impresentables. Yo pienso que el hecho de que el diputado haya expresado, como lo expresó, una intención, qué bueno que se hizo público, ¿eh? Eso es lo que yo celebro. Yo no tengo problema. No, pero qué bueno que se hizo público. ¿A qué te refieres? ¿A sus declaraciones o a la discordia que tuvo? No, con a sus declaraciones. Álvaro, a mí me encantó que se desatara el debate. Por supuesto. Porque yo pude escuchar lo que yo siempre había preguntado y que nadie me decía nada. Yo le preguntaba a un conductor, ¿qué piensas de la regulación? No me gusta. Vale. Y ahora que dijimos esto, todo el mundo empezó y se empezaron hasta instalar estas mesas de debates en otras mesas. Se empezó a utilizar mucho espacio en los medios de comunicación para debatirlo. A mí me encantó. Dije, qué bueno que detonamos esto, qué bueno que hay opiniones diversas, ¿sí? Y en consecuencia de aquí tiene que salir algo que le sirva a la sociedad. Totalmente. Y eso va a ser muy importante. Por ejemplo, yo recupero la intervención de Álvaro en el sentido de piso parejo. Sí, pues piso parejo para todos. Y que a fin de cuentas que sea el auditorio, digamos, o la sociedad te diga, yo a ti no te quiero escuchar y a él sí lo quiero escuchar. Pero cuando se habla de piso parejo, Álvaro, y que estamos involucrando a los diferentes medios de comunicación, en este caso las redes sociales, cuando no hay, y tú tocaste un tema muy importante y sobre todo pusiste sobre la mesa un concepto muy importante, profesionalización, ser profesional. Claro. Creo que ahí en esa parte no hay un piso parejo con las redes sociales, pero vamos a debatirlo en un momento, vamos a hacer una pausa, que se nos pasó la primera media hora muy rápido, tenemos todavía mucho que debatir acerca de este tema sobre la regulación de los medios de comunicación en nuestro país. Estamos en el Heraldo Televisión, en esta mesa de análisis, volvemos en un momento más para seguir platicando y debatiendo sobre este tema. Muchas gracias por continuar con nosotros en el Heraldo Televisión, en esta mesa de análisis político. Estamos platicando acerca de la regulación que puede o debe o debería, si es que existe esta posibilidad de existir sobre o en los medios de comunicación en nuestro país. Estamos platicando con Álvaro Delgado, él es periodista, columnista y además colaborador del Heraldo Media Group, y por supuesto estamos platicando también con el diputado federal Óscar González del Partido del Trabajo. A ver, nos quedamos antes de la pausa sobre la regulación en las redes sociales. Si ahora, tocando este punto y sobre todo lo que estaba estableciendo Álvaro sobre la profesionalización, sobre de alguna manera las pruebas, las fuentes de donde saca la información, y que nosotros sabemos que eso es no solamente lo más indispensable y la columna vertebral de la difusión de cualquier información, la fuente, los medios para saber que eso es verídico y fidedigno y no caer justamente en esta maraña de información de fake news que encontramos en las redes sociales. ¿Consideras que entonces en este entorno sí se debe de regular? ¿Cómo se debe de regular? ¿Cómo se debe de profesionalizar si es que existe la posibilidad? En materia de redes sociales es irregulable. Pero están ahí y van a seguir estando ahí. Y yo pienso que eso es correcto. Es un fenómeno de los nuevos tiempos y me parece que el espacio, el ámbito de libertad que han generado las diferentes redes sociales han sido benéficas en general para la sociedad. También tiene sus... Pero esa generación de fake news, ¿consideras que también ha sido benéfica? Porque hay una confusión en cuanto a la información, cómo se toma, de dónde viene y además lo que representa. Álvaro. En el ámbito informativo, por supuesto que hay excesos
inadmisibles, inaceptables, pero sigo pensando que no se debe regular. En el ámbito informativo, yo me referí primero a la posibilidad de que cualquier ciudadano sea capaz de poder emitir un punto de vista sobre algo. Twitter, por ejemplo, nos coloca a nivel de cancha a todos. Así es. A todos. Y el ciudadano... Pero a nivel de cancha, en una situación dispareja, porque ahí también se encuentran descalificativos como eres un tipejo, eres un no sé qué, por supuesto, sin tener una, ¿no? Por supuesto, pero el que no quiera recibir insultos, que no se mete a eso. Claro. Yo creo que todos, por eso digo, nos pone a nivel de cancha y nos pueden, como suele ocurrir, nos ocurre a todos, nos insultan por alguna opinión que emitimos o alguna información que compartimos. Yo no tengo problema con eso, de verdad. Yo soy un usuario permanente de las redes sociales, particularmente en Twitter y en Facebook. Y claro que concito diferentes reacciones con las cosas que opino o comparto desde el punto de vista informativo. No, eso creo que es un avance importante para la sociedad. Y aún tiene derecho cualquier ciudadano, inclusive a mentarnos la madre. Hay que dimensionarlo. Lo que sí me parece delicado es que existan, como existen también en los medios de comunicación convencionales, tantos impostores dando supuestamente información y que en realidad más bien ofrecen opiniones muy sesgadas, opiniones irracionales inclusive, y que tienen un enorme tráfico. Bueno, y lo aún delicado así, ahí, Álvaro, es que estamos hablando de una persona que no tiene cara, que no tiene identidad, porque aquí nosotros, la gente sabe claro. quiénes somos. Sí, la gente en sabe una quiénes red social somos. No existe en esa efecto, identidad. y para eso se generan muchos mecanismos para generar inclusive campañas. Me refiero fundamentalmente a los youtubers, por ejemplo. Es un fenómeno nuevo que pienso que también con el tiempo va a tomar su lugar. Va a tomar su lugar. Y yo, aún en esos casos, en los casos más extremos, creo que es importante que existan y no regular. Al final de cuentas, yo, por ejemplo, yo digo en mi cuenta de Twitter, yo no dialogo con anónimos. Yo no debato. tomo en cuenta a nadie que no sé quién es. Que no dé la cara. Claro. En Twitter y en cualquier cosa de la vida, Como debe de ser. a quien no da la cara, yo no le puedo tener la más mínima consideración y menos respeto. Completamente. Entonces, a eso me refiero fundamentalmente. Yo creo que las redes sociales son importantes para una sociedad como la que vivimos y que, en efecto, nos iguala a todos y que se corren riesgos, sí, pero al mismo tiempo creo que también generan una especie de contrapeso para excesos que también se cometen desde los medios de comunicación convencionales o periodistas convencionales como yo lo soy. Yo tengo dedicando más de 30 años a esta actividad, siempre dando la cara, siempre firmando con mi nombre, y las tonterías que cometo muchas, y voy a seguir cometiendo, porque esta profesión es una profesión en la que uno permanentemente está expuesto al error, pues las asumo y ya. Y me hago responsable de esas tonterías. De la misma manera que me hago responsable de las cosas, del aprecio que existe sobre mi trabajo, que finalmente para eso me pagan, no es que yo esté haciendo nada extraordinario, ¿no? Claro, diputado. Regular las redes sociales, no, evidentemente no. Es el espacio más libre e individual que hay en una sociedad. Yo ahí, pues lo único que podríamos hacer todos, pues hacer un respetuoso llamado, que pues un llamado a misa, pues a la responsabilidad, pero pues a fin de cuentas ahí todo mundo puede decir y hacer lo que quiera. Algunos tenemos una actitud similar. Yo cuando empiezo a discutir en redes sociales con alguien, le digo, un favor, dime quién eres. Y si no me dices quién eres, ahí queda el tema. Claro. Porque entonces no sé qué interés subyace en la otra persona. O sea, quiero saber quién eres, ¿no? Sí tenemos que dar la cara, y yo por eso digo que todos los medios de comunicación están obligados a decir quién es el dueño. ¿Quién es el dueño? ¿Por qué razón? Es dar la cara. Por la red de intereses que se dice, ¿no? A ver, ejemplo.
Voy a hacer un ejemplo, no es una realidad. No, pero que sea real. No, que sea real, con nombres y apellidos. Pues sí. Vamos a dejarlo así, Álvaro, porque ya vi que andan muy susceptibles los medios de comunicación, no ustedes, los medios de comunicación. Una empresa que pertenece, que es dueña de un medio de comunicación electrónico y tiene una empresa de medicina. Y entonces el Estado mexicano compra otra medicina diferente a la de este laboratorio. Y este medio de comunicación dice, el Estado mexicano está cometiendo un error y compró medicinas de baja calidad. La población no debe de permitirse que le suministren este tipo de medicina a través del Seguro Social o a través del ISSSTE, sino la buena es esta. Porque va en contra de sus intereses. Porque va en contra de sus intereses. En cambio, si dijeran, él es el dueño de este laboratorio, la gente entonces ya tendría una opinión mucho más objetiva. Sobre lo que esa información... Sobre esa información en particular. Claro. Siempre tienes que saber que el dueño de ese medio de comunicación evidentemente tiene interés. A nadie le dan un medio de comunicación. Tú vas y lo solicitas y tú vas y lo pagas. Y tienes una intención concreta. Ganancia, adquisición de poder, influir en la opinión. A eso nos referimos. Ahora, entonces, dan la cara. ¿Qué porcentaje de personas cree que usted considera que conocen a estas personas, esos nombres, los dueños de los medios de comunicación? No creo que esté más arriba del 5 o 10%. ¿Tendría que ser entonces un ejercicio de transparencia legal? No lo creo. Por ejemplo, en el caso de las dos grandes televisoras, por su obligación, como lo hablábamos fuera del aire, su obligación de estar en la bolsa de valores, ya sabes quiénes son los dueños. Muy bien. Pero todos los demás, no sabes quiénes son. No sabes quiénes son. Y una buena idea sería obligarlos a hacer público... ¿Hacer ese ejercicio de transparencia? Obligatorio, no opcional. Decir, por ejemplo, este medio de comunicación es dueño fulano de tal. O tal consorcio, o tal empresa. Así. Y esto te obligaría a ti a tener una responsabilidad en tu quehacer. Y hablando... ¿Y así lo podríamos saber todos los medios de comunicación? Yo no estoy de acuerdo en que sea obligatorio. En todo caso, es el trabajo que debemos hacer también los periodistas. ¿Quién está auténticamente detrás de tal medio de comunicación? Pero a ver, por ejemplo, tú haces tu trabajo que respeto mucho, por cierto, desde hace muchos años. Pues a mí me gusta que tú firmas. Hay otros que no firman, ponen el no sé qué y un sobrenombre. Y digo, seudónimo, sí. Un seudónimo. A ver, y algunos que yo conozco que ponen seudónimos, le digo, ¿por qué haces eso? O sea, ¿por qué no das la cara a esto? Y me han dicho, he entrado muchas veces en peligro y demás. Bueno, entonces entremos al otro tema. Veamos cómo garantizamos tu quehacer profesional, periodístico, pero también da el rostro. Esa es la sociedad a la que tenemos que aspirar. ¿Por qué nos tenemos que esconder? Tocó un tema importante sobre la seguridad de los periodistas y además cómo se ejerce esa profesión en este país, que ahora mismo, Álvaro, se ha vuelto sumamente arriesgada. Entonces, a partir de eso también tendría que entrar una regulación sobre la seguridad que se le otorga a los periodistas. Garantizar el ejercicio profesional del periodismo y de la comunicación. Como lo planteó Álvaro. Y es una responsabilidad, y esa sí es una responsabilidad del Estado, del gobierno. ¿Y por qué no existe? ¿Por qué no se ha hecho esa iniciativa? Porque hay un desdén del poder público por el trabajo periodístico. Claro. Y hay una discordia, hay un divorcio, si se le puede decir así, no de ahora, sino desde muchos años y como lo planteabas tú, inclusive desde la ley de imprenta de 1917 y cómo se ha ido modificando. A ver, las agresiones a periodistas no son fortuitas, son reacción a algo que un periodista o un medio de comunicación ha investigado, publicado, difundido. Bueno, también es importante, antes de entrar en ese tema, reconocer, aceptar algo que está perfectamente documentado. Los periodistas, la actividad periodística en México es profundamente corrupta. El famoso chayoterismo. No es solamente eso, o sea, es la colusión, la complicidad, no solamente de quienes nos dedicamos al ejercicio periodístico, sino de los de arriba, los dueños. Esas complicidades entre el poder político y el poder económico, el poder mediático, son históricas. Y eso, por supuesto, que ha permeado en la actividad informativa. Mientras los medios de comunicación y los periodistas no lesionan intereses, no pasa nada. El problema es cuando comienzan a lesionar los intereses, no solamente del Estado o de los gobernantes, sino de grupos de poder criminales
mediáticos, religiosos, de todo tipo. Y se puede precisamente agredir a medios y a periodistas, como ha ocurrido de manera brutal en los años más recientes, por una razón, por la misma razón por la que se agrede a ciudadanos en cualquier parte del territorio nacional, la impunidad. Y hay impunidad porque no hay mecanismos que garanticen que los ciudadanos puedan salir a la calle y puedan no sufrir un asalto. Un periodista que sale a la calle, también en un contexto de inseguridad, cuando ha publicado algo que lesiona un interés, va a sufrir, como ocurre, agresiones. En el mejor de los casos, una golpiza o una amenaza. En el peor de los casos, le quitan la vida. ¿Qué nos supone entonces que la principal bandera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es ir en contra de la corrupción y de la impunidad? Entonces, para analizar esto, vamos a escuchar también las palabras de Andrés Manuel López Obrador al respecto sobre la libertad de expresión que se tiene que generar en los medios de comunicación y platicamos acerca de esto. Nosotros nunca le hemos pedido a un director de un periódico, al dueño de una estación de radio, de televisión, que censure a un periodista. No solo eso, ni siquiera le hemos pedido, como se dice coloquialmente, frías a nadie en medios de comunicación, porque también se puede dar el caso de que vengan a vender favores. Lo que diga mi dedito. Nada. Bueno, estamos platicando que en relación a diferentes consecuencias de las cuales nosotros también hemos sido testigos, diputado Álvaro, sobre la censura, sobre el despido de diferentes colegas comunicadores y que tienen que ver con no apegarse a lo que en este caso el gobierno establece, entonces podremos decir que sí hay... No necesariamente al gobierno, sino a la línea editorial de ese medio de comunicación. Por ejemplo, a mí me llama la atención, en el caso particular de Loret de Mola, porque hasta que sale de un medio de comunicación, no voy a decir si fue despedido o él dejó el medio, simplemente dejó de estar en ese medio de comunicación, saca una información sobre una investigación que hizo sobre el patrimonio del director de Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué hasta ese momento? ¿Por qué? Pues porque antes lo estaba protegiendo. Que rendir cuentas a nadie. O sea, porque ahora no le tiene que rendir cuentas a alguien. Y entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está entonces, la sociedad tiene que saber cuál es el patrimonio de todos los medios, de todos los funcionarios. Ahora, sí, a mí lo que no me agrada es que sea que no lo haya hecho en tiempo, digamos, si es que ya la tenía antes. Pero si toma esa decisión, o alguien tomó la decisión que todavía no lo sabemos, entonces, ¿por qué no habla claramente, como un ejercicio de transparencia y democrático, de la razón fue esta? Porque está en riesgo también no solamente su carrera, sino su vida. A mí me parece interesante, por ejemplo, el debate que dio Carmen Aristegui con la empresa de MBS, las razones y demás. Y creo que MBS corrigió, Carmen Aristegui salió bastante bien librada, creo que con fortaleza. Esa transparencia creo que nos ayuda a todos, ¿no? Por ejemplo, perdón, nada más para no dejar el otro caso, a mí me preocupa muchísimo, lo escuché hace un momento en la radio, un comentario de Leo Zuckerman, y yo, la verdad, le voy a pedir una explicación al director de Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué se atreven a sacar un comunicado oficial de CFE diciendo que Loret de Mola, no estoy intentando defenderlo, pero me parece incorrecto, que es un sicario de los medios de comunicación? A mí me parece incorrecto que en el gobierno de presidente Andrés Manuel López Obrador, al cual yo apoyo y respeto muchísimo, existan ese tipo de cosas. Una vez más, de descalificaciones. No puede ser una calificación. No puede ser eso. Álvaro. Pues yo me dedico a esta actividad y también estoy consciente de que si cometo una estupidez, eventualmente me van a correr. Yo tengo 25 años de trabajar en la revista Proceso, quizá sea el único medio con un margen de libertad que no hay en México. Pero a ver, déjame hacerte esta pregunta. ¿A qué te refieres con una estupidez? ¿Decir la verdad, tal vez? No. ¿Ir en contra de esa línea editorial? No ser riguroso en mi información. En la información uno debe estar consciente de que las cosas que uno publica y que no están debidamente sustentadas
tienen consecuencias. A eso me refiero. A veces la Las peor, fuentes y a veces la mayor consecuencia es la falta de credibilidad, lo que lesiona tu credibilidad como periodista. Pero a ver, si a mí me despide la revista Proceso porque Andrés Manuel López Obrador le dio la orden, y yo tengo las pruebas de que eso fue así, lo digo. Lo tendrías que decir y la sociedad Lo tendríamos digo. que salir a defenderte. El O no, conjunto de la o no, sociedad. o no. En Porque fin, volvemos en a lo fin. mismo. Puedo Pero estar de acuerdo pienso- o no lo que dices, pero pero pienso- tu libertad de expresión y de decirlo es lo que A hay que ver, defender. En un caso muy específico, Carlos Loret de Mola. ¿Lo corrieron por presiones de López Obrador porque López Obrador se lo pidió a los dueños de Televisa? Pues no lo sabemos. Pues no lo dice. Que lo diga Carlos. ¿Quién lo va a decir? Lo tiene que decir Carlos Loret de Mola y los de Televisa. Pero ahí regresamos a esta parte. ¿Dónde están esas o cómo va a lacerar o a lesionar su posición como periodista, si lo dice, o en qué lo va a beneficiar? No, hombre, que los periodistas tenemos el deber de decir la verdad. Y no pasarnos de listo haciéndonos víctima de algo cuando eso no existe. Cuando Andrés Manuel López Obrador, a quien conozco hace muchísimos años, desde Tabasco, en noviembre del año pasado, nos dijo que éramos en proceso amarillistas, sensacionalistas, y nos ha dicho otras cosas como la más reciente, que éramos administradores del caos. Una bola de tonterías. Pues yo lo digo directamente y lo digo de frente. Bueno, lo estás a diciendo él, ahora. Y lo estoy diciendo en este momento. Claro. Yo no me ando con medias tintas, y los periodistas tenemos que ser claros y directos. Trátese del poder presidencial. Yo fui a protestar ante Enrique Peña Nieto, a quien siempre repudié, de frente. Fui a protestar a Los Pinos por el asesinato de periodistas, porque ya basta. Lo hice porque estaba yo hasta el gorro de que un grupo de periodistas, cada que mataban a uno, íbamos a Gobernación, a donde ni siquiera la puerta de la Secretaría se abría. Yo fui y me paré frente a Enrique Peña Nieto, no por un asunto de protagonismo, sino por un deber personal y profesional. Porque los periodistas tenemos que ser claros. Moral y ético. Si a mí me corren de Proceso o del otro trabajo que tengo porque fulano de tal, alguien del poder, le ordenó, y algo todavía peor, acató mi jefe, pues lo voy a decir. Claro. Si me corrieron por inepto, por irresponsable, por corrupto, pues ahí me voy a quedar callado, como muchos se quedan callados. Entonces tenemos que considerar que fue una ineptitud, una irresponsabilidad de algo que pudo haber dicho Carlos Loret para... No me refiero, esto último no me refiero a su caso, pero si él fue despedido de Televisa porque López Obrador lo exigió, tiene el deber ético de decirlo. Y nosotros tenemos el deber ético también, y de la construcción de una sociedad democrática, de reclamar que eso no puede suceder. Ya basta del gobierno que le dice a los medios de comunicación qué puede sacar y qué no puede sacar, y qué hacer y qué no hacer. Y en ese caso, como en muchos otros, Sí, no tanto perdón en la que ahora Ciudad de estemos México, tocando el de Loret, porque está como... sino en los compañeros, el periodismo en los estados es el periodismo más sometido Más maltratado. a las presiones políticas, y no solamente políticas, económicas, mediáticas, criminales, religiosas. Entonces, pues sí, en la Ciudad de México de alguna manera vivimos en una especie de paraíso, pese a que hay tantas acechanzas contra los medios de comunicación, pero no es Tamaulipas, no es Chihuahua, Guerrero. no es Jalisco, Guerrero, Michoacán, Veracruz. No, bueno, En fin. la protección a ver, yo he insistido... el a la Estado de pobla- México, de No, donde bueno, tú ya eres. ni me digas. Yo insistiría en la protección al trabajo periodístico profesional y que garantice la libertad de expresión. Creo que esa es la parte central, cómo hacerlo y cómo el periodista, su trabajo le sea cada vez más útil a la sociedad, y la sociedad que tenga más información para poder
Totalmente. de todos los asuntos públicos, dar una opinión y decir, no estoy de acuerdo en esto y sí estoy de acuerdo en esto. Totalmente. Con esa conclusión me quedo. Muchísimas gracias, diputado No, al federal contrario. Óscar González. Muchísimas gracias, Álvaro Al Delgado. contrario, Max. Gracias por estar aquí, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana tenemos otra mesa de análisis y esta la recuperaremos porque es importante seguir ejerciendo la presión para que se haga la libertad y para que se genere con libertad en los medios de comunicación cada postura. Muchísimas gracias. Soy Maximiliano Espejel. Hasta mañana.